Asambleísta Diego Ordóñez. Gracias, señor presidente. Señores y señoras asambleístas, ¿por qué fracasan los emprendimientos, señor presidente? Por la tramitología, por la rigidez laboral, por los impuestos, las altas tasas contributivas, fiscales, municipales, porque los emprendedores encuentran en la legislación laboral una barrera de entrada. Si un emprendedor fracasa en su emprendimiento, al cerrar, porque le fue mal, tiene que indemnizar como que se tratase de despido intempestivo a sus trabajadores. Así dice la ley, cuando se habla de liquidar un negocio. ¿Qué hace que las economías, señor presidente, ofrezcan oportunidades a todos o la mayoría de sus ciudadanos y eso mejora la calidad de vida? El nivel de libertad económica. Y esto, lo que señalo, no es una especulación teórica, es una certeza que surge de las estadísticas. Mientras más alto el nivel de libertad económica, mejor nivel de vida de los ciudadanos. Menos pobreza, más empleo, mejor calidad de educación, mejores niveles de innovación y desarrollo tecnológico. Mientras más alto el nivel de libertad económica. Y aquí radica, señor presidente, la divergencia fundamental contra los que creemos que es en la libertad económica, en un ambiente de libertad en donde surge el emprendimiento y se desarrolla la innovación y la creatividad, y aquellos que creen que ese proceso tiene que ser de mano del Estado. Y esto es lo que reza esta ley, señor presidente, esta reforma. ¿Por qué la ley cuya reforma estamos discutiendo ahora fue un aporte en términos de liberalizar o de ayudar a que existan menos restricciones, menos trabas al funcionamiento de las compañías? Cuando se creó la sociedad de acciones simplificada, muchísimas compañías han optado por esta forma de organización societaria porque el Estado tiene muchísimo menos que ver en su funcionamiento, en su constitución, en el establecimiento de estas sociedades. El proyecto de ley, señor presidente, en el añadido al artículo 12, que habla de la bolsa de emprendimiento, lo que hace es crear nuevamente estructura burocrática. Burócratas que difícilmente van a entender del emprendimiento que se refleja en un proyecto, en alguien que sabe qué es lo que quiere hacer, en alguien que ha evaluado cuáles son las condiciones de mercado, en alguien que ha evaluado cuáles son los costos y la competitividad del producto que pretende o del servicio que pretende ofrecer. ¿Qué puede saber un burócrata? ¿Qué puede saber un delegado del secretario de Educación, un funcionario del Ministerio Rector de la Producción? En esto le cuento una anécdota, señor presidente, a todos los asambleístas. Un importante sector exportador se reunía con nobles ciudadanos que en ese momento tenían a su cargo funciones en el Ministerio de Producción, quienes con el computador en mano le decían que si no han pensado en abrir otros mercados, como que si el emprendedor, como que si el empresario, como que si el exportador, el productor, no supiera eso como primer elemento fundamental para producir algo, para generar un servicio. Es averiguar a qué mercado, en dónde va a vender, qué va a vender. Mientras menos intervención de la burocracia, señor presidente, mientras más libertad económica, mejores rendimientos tendremos de la economía en su conjunto en cuanto a la creación de espacios para el emprendimiento, de empleo, de oportunidades para todos los ecuatorianos, sobre todo para los jóvenes, que son aquellos que, junto con las mujeres, son los mayores afectados de las tasas de subempleo y desempleo, lo que se llama empleo inadecuado.
En la disposición general segunda, consta esto que acabo de mencionar, señor presidente, en el proyecto, si usted me permite leer, señor presidente, perdón, es la tercera, la disposición general tercera. Dice, el gobierno nacional adoptará políticas públicas para establecer líneas de crédito con bajas tasas de interés. ¿Por qué no funcionan los proyectos de ley, señor presidente, o las leyes que pretenden crear incentivos? Porque no son compatibles con la realidad. Porque no son compatibles con la realidad. Hace un momento escuchaba a alguna asambleísta que intervino anteriormente, señalar que precisamente no hay coexistencia entre los hechos y las normas. Y las normas fracasan porque no son consecuentes con la realidad. Cuando aquí se señala que el gobierno establezca líneas de crédito con bajo interés dirigido al sector emprendedor, estamos hablando de un subsidio, estamos hablando de gasto público, en una economía, en un Estado que adolece principalmente de la falta de financiamiento. Dice, fíjese usted lo que se pone aquí, señor presidente, celebrar convenios o acuerdos comerciales con otros países para la exportación de productos de emprendedores. Bueno, primero los acuerdos comerciales no solamente son para exportar, también son para importar. Y cuando se abren los mercados, no se abre específicamente para un producto. Se busca que en condiciones de mercados abiertos, de competitividad, de mercados que se añaden al mercado local, los emprendedores puedan tener mayor perspectiva de espacios en el que puedan comercializar sus productos. Y no solamente para exportar, también es necesario acuerdos comerciales para importar. Suprimir aranceles para la adquisición de bienes tecnológicos. Bueno, una medida que me parece importante, pero que ya ha sido tomada y que tiene que ver con la estructura de costos de la actividad productiva. Y dice fomentar el consumo interno de productos elaborados por los emprendedores. Esto nuevamente, señor presidente, son este tipo de saludos a la bandera, ¿no? De expresiones retóricas que no tienen consistencia con la realidad. Lo que hay que dejar en un mercado abierto, en un mercado libre, es que los consumidores, los emprendedores, los fabricantes produzcan aquello que los consumidores quieren consumir en calidad y precio que los consumidores pueden pagar. No porque el Estado ecuatoriano, no porque algún burócrata, no porque alguna oficina de comunicación que quiere gastar plata en agencias de publicidad pretenda inducir el consumo porque es producto nacional. La gente va a consumir lo que más convenga a su interés en cuanto a calidad, en cuanto a precio. Señor presidente, yo reconozco siempre que hay buenas intenciones en estos proyectos, ¿no? Pretendiendo pues que por vía legislativa se induzca a que los emprendedores tengan éxito. Pero estas buenas intenciones tienen que ser consistentes con la realidad. ¿Por dónde es que debería inducirse la legislación para que haya un ambiente favorable para el emprendimiento, para la innovación, para el crecimiento de la economía? Menos trabas burocráticas, señor presidente. Flexibilización en cuanto a la legislación laboral se refiere. Racionalizar los impuestos. Un emprendedor, señor presidente, empieza pagando impuestos aún antes de empezar a operar. Cuando se pretende inscribir una actividad productiva, hay que pagar impuestos de patente municipal. Ya se empieza pagando impuestos antes siquiera de haber generado algún tipo de ingreso. Esto tenemos que racionalizar. Menos trabas, mayor libertad económica. La evidencia empírica muestra que es el mejor escenario para el emprendimiento, para el crecimiento, para la mejora de las oportunidades, la mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Creo, señor presidente, que ese debería ser el enfoque de la legislación ecuatoriana. No crear más burocracia, no consejos, no regulaciones, no intervencionismo, no pensar que los emprendedores necesitan de la mano de un burócrata para tener éxito. Al contrario, señor presidente, necesitamos un ambiente de libertad, de menos trabas, de menos tramitología, de un sistema tributario más sencillo y de una legislación laboral que no se convierta en una carga, en un peso
que restrinja, que inhiba, que coarte el emprendimiento, sobre todo en aquellos jóvenes que ven oportunidades